Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Antes de adentrarnos en la increíble historia de mitología nórdica y honor vikingo de hoy, no olviden darle al botón de me gusta si disfrutan de estas historias antiguas. Suscríbete para ver más leyendas vikingas y déjanos saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Ahora, viajemos atrás a la era de los vikingos. La niebla matutina se aferraba a las aguas cristalinas del fiordo como el aliento de gigantes dormidos, arremolinándose en patrones etéreos que parecían danzar con secretos ancestrales. Altos pinos se alzaban como centinelas a lo largo de la costa rocosa, sus oscuras siluetas atravesando la pálida luz del amanecer que pintaba el cielo con tonos plateados y dorados. El aire llevaba consigo el fresco aroma de las agujas de pino y el agua salada, mezclado con el olor terroso de las piedras cubiertas de musgo que habían presenciado el paso de innumerables estaciones en este remoto rincón de las tierras nórdicas. Leif Stormcaller llevaba recorriendo ese sendero familiar desde antes de que el sol tocara el horizonte. Sus botas de cuero crujían suavemente contra la mezcla de hojas caídas y guijarros lisos que bordeaban el fiordo. El veterano guerrero se movía con el paso pausado de quien había visto muchas batallas, con sus manos curtidas descansando cómodamente sobre la empuñadura desgastada de su espada ancestral. Años de navegar por mares traicioneros y de luchar escudo contra escudo junto a sus hermanos de armas habían dibujado profundas líneas alrededor de sus ojos grises como el acero. Cada arruga era un testimonio de la sabiduría adquirida a través de las dificultades y las pérdidas. El asentamiento que quedaba detrás de él aún dormitaba en la tranquilidad de la madrugada, mientras el humo se elevaba perezosamente de los tejados de paja de las casas comunales donde las familias comenzaban sus rutinas diarias. Los niños pronto saldrían a cuidar las cabras y las gallinas, mientras las mujeres preparaban comidas abundantes de gachas y pescado en conserva. Los hombres se reunían para discutir el trabajo del día, ya fuera reparar las redes de pesca, cuidar los cultivos antes de que llegara el duro invierno o planificar expediciones comerciales a costas lejanas. Era una vida de ritmos sencillos, regida por las estaciones y la voluntad de los dioses. Pero esta mañana, algo se sentía diferente. La habitual sinfonía de pájaros que despertaban parecía apagada, reemplazada por un silencio de otro mundo que puso los pelos de punta a Leif. Incluso el suave murmullo de las olas contra la orilla sonaba lejano, como si el mismo fiordo contuviera la respiración a la espera de algo profundo. El guerrero había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en esos instintos. Le habían salvado la vida tantas veces que había perdido la cuenta durante incursiones y exploraciones a través de los mares del norte. Al doblar una curva donde antiguos abedules se inclinaban sobre el agua como ancianos cuentacuentos compartiendo secretos, Leif lo oyó, un sonido que atravesó la quietud de la mañana como una hoja de sierra la seda. Era llanto, no las simples lágrimas de un niño que se ha raspado la rodilla, sino los profundos sollozos desgarradores de alguien cuyo espíritu mismo había sido destrozado. El sonido parecía resonar en las escarpadas paredes del fiordo, multiplicándose y amplificándose hasta que parecía como si las propias montañas estuvieran de luto. Leif aceleró el paso, con sus instintos guerreros inmediatamente alerta ante el peligro potencial. En estas tierras, una persona sola y vulnerable podría atraer lobos, osos o algo peor. Invasores de clanes hostiles que no mostraban piedad a los indefensos. Su mano se movió instintivamente hacia la empuñadura de su espada, sus dedos se aferraron al agarre familiar que había sido desgastado por las manos de su padre, antes que él, por las de su abuelo. Leif la vio, emergiendo de detrás de un grupo de rocas erosionadas que sobresalían de la orilla como los nudillos de gigantes enterrados. Una mujer estaba sentada sobre una piedra plana en la misma orilla del agua. Su silueta se recortaba contra la superficie brillante del fiordo. Su larga cabellera, del color del trigo otoñal, caía en cascada por su espalda en ondas que capturaban la luz matutina teñida de oro. Vestía un sencillo vestido de lana de color azul oscuro, del mismo tono que las profundidades del fiordo, y sus hombros temblaban con cada sollozo que escapaba de sus labios. El guerrero se acercó lentamente,
haciendo un ruido deliberado con sus botas contra las piedras para anunciar su presencia sin asustarla. En su experiencia, las personas desesperadas podían ser tan peligrosas como los animales acorralados, y no tenía ningún deseo de aumentar el dolor que ya consumía a aquel desconocido. A medida que se acercaba, pudo ver que era joven, tal vez no mayor de 25 años. Sin embargo, su postura denotaba a alguien que había sufrido pérdidas que envejecerían a cualquiera prematuramente. Hermana, llamó Leif en voz baja, utilizando el término respetuoso para cualquier mujer de su pueblo. ¿Qué trae tanta tristeza a este lugar tan tranquilo? ¿Estás herido? ¿Te has perdido? La mujer giró la cabeza hacia él, revelando un rostro que era a la vez hermoso y desgarrador. Sus ojos, azules como las profundidades del fiordo, estaban enrojecidos por las lágrimas que seguían fluyendo como un arroyo interminable. Su piel, aunque pálida por el dolor, tenía el brillo saludable de alguien que pasaba tiempo al aire libre, y sus rasgos denotaban un buen linaje, quizás la hija de un yal o un artesano respetado. Guerrera, dijo, con una voz que denotaba la musicalidad de los dialectos del norte, pero cargada de desesperación. Agradezco su preocupación, pero no hay cura para lo que me aqueja. La herida que llevo no se puede vendar con tela ni curar con hierbas. Lo siento en lo más profundo de mi ser, y cada respiración que doy solo prolonga la agonía. Leif la estudió con atención, fijándose en su postura, no con la actitud derrotada y encorvada de alguien quebrantado por las circunstancias, sino con una extraña dignidad que parecía casi de otro mundo. Había algo en su presencia que cargaba el aire de la mañana, como los momentos previos a una gran tormenta, cuando incluso los guerreros más valientes buscaban refugio. Todas las heridas pueden sanar con el tiempo y los cuidados adecuados, respondió, acomodándose en una piedra cercana, pero manteniendo una distancia respetuosa. He visto hombres regresar de las garras de la muerte y corazones sanar de pérdidas que parecían insuperables. ¿Qué tragedia te ha sobrevenido para creer que no hay esperanza? La risa de la mujer era amarga como el viento invernal, sin rastro de calidez ni alegría. ¿El tiempo? No hay tiempo que pueda devolverme lo que he perdido. Mi amado esposo, Aar el Valiente, zarpó con sus barcos para defender nuestras tierras de los saqueadores que venían de los mares oscuros. Se llevó consigo a nuestros 2 hijos, muchachos fuertes a los que les empezaba a crecer la barba y a soñar con sus propias aventuras. Debían demostrar su valía como guerreros, ganarse un lugar entre los héroes. Su voz se quebró y se llevó las manos al corazón como intentando aferrarse a algo que ya se había hecho añicos. El mensajero llegó hace 3 días. Su barco fue visto ardiendo en el horizonte. Ningún superviviente llegó a nuestras costas. El mar se los llevó a todos. Mi esposo, mis hijos, mi mundo entero. No me queda nada más que un vacío y el peso aplastante de cada amanecer que jamás verán. Leif sintió lo mismo. El corazón se le encogió de pena. Ya había visto ese dolor antes, la mirada vacía de los padres que habían sobrevivido a sus hijos, la muerte en vida de los cónyuges que habían quedado atrás por la guerra o un accidente. Era un dolor que ni el oro ni la gloria podían aliviar, una herida más profunda que cualquier espada. Los dioses nos ponen a prueba de maneras que no comprendemos, dijo con suavidad, aunque las palabras parecían insuficientes ante una pérdida tan profunda. Quizás tengan planes para tu esposo e hijos que nosotros, los mortales, no podemos entender. En el Valhalla, festejan con los héroes y aguardan la batalla final. Su historia no ha terminado, solo continúa en otro reino. La mujer negó con la cabeza, y sus lágrimas cayeron con más libertad. ¿Qué consuelo me ofrece eso, guerrero? ¿Qué alivio puedo encontrar al saber que celebran en salones a los que no puedo entrar? Mientras permanezca atrapada en este mundo de sombras, cada amanecer se burla de mí con su belleza. Cada comida me sabe a ceniza. No puedo soportar un día más, una hora más de esta existencia sin ellos. Se levantó de su piedra y se giró para mirarlo de frente, sus ojos azules encontrándose con los de él con una intensidad sorprendente. He oído historias del honor de tu pueblo,
de la misericordia que los guerreros muestran a quienes sufren más allá de toda resistencia. Te pido esto, forastero. Concédeme la paz que los dioses parecen reacios a otorgarme. Que tu espada ponga fin a este tormento rápida y limpiamente. La petición impactó a Leif como un golpe físico. En todos sus años de guerra y vagabundeo, jamás le habían pedido que quitara una vida en tales circunstancias. Abatir a un enemigo en batalla era una cosa. Era lo esperado, honorable, necesario para sobrevivir. Pero acabar con la vida de una mujer afligida, por muy genuino que fuera su dolor, desafiaba todo lo que entendía sobre el honor y el deber. «Me pides algo muy difícil», dijo lentamente, apartando inconscientemente la mano de su espada. «Quitar una vida por misericordia. No estoy seguro de que los dioses vean con buenos ojos tal acto. Tu dolor es real, tu sufrimiento innegable. Pero quizás exista otro camino. Hablas de no tener nada, pero aún así respiras. Donde hay vida, hay posibilidad de nuevos propósitos, nuevas conexiones, nuevos significados». La mujer se acercó, y su presencia pareció llenar el espacio entre ellas con una energía que hacía que el aire mismo se sintiera denso y eléctrico. Objetivo. ¿Qué sentido tiene una madre sin hijos, una esposa sin marido? Soy como un árbol cuyas raíces han sido arrancadas de la tierra. Puede que resista un tiempo, pero ya me estoy muriendo por dentro. Por favor, guerrero, pareces amable y honorable. No me obligues a buscar una muerte más lenta y dolorosa. Concédeme esta última misericordia. Leif se puso de pie lentamente, con la mente a 1000 por hora mientras intentaba encontrar sabiduría en una situación que parecía no ofrecer buenas opciones. El dolor de la mujer era genuino. Podía verlo en cada línea de su cuerpo, oírlo en cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, algo le inquietaba. Un instinto guerrero que le susurraba que las cosas no eran exactamente lo que parecían. «Dime tu nombre», dijo finalmente. «Si he de considerar tal petición, al menos debería saber quién me la hace». La mujer vaciló un instante, tan rápido que la hoja casi la roza. «Me llaman Astrid, portadora del dolor, aunque ese nombre solo tiene sentido desde mi pérdida. Antes, simplemente era Astrid la bendita, esposa de Aar, madre de Olaf y Magnus. Pero esos títulos murieron con ellos, dejando solo el dolor para definirme. Y yo soy Leif Stormclair, hijo de Eric el sabio del tiempo, veterano de 30 campañas a través de los mares del norte». Estudió su rostro con atención mientras hablaba, notando cómo sus ojos parecían brillar con algo más que simple tristeza cuando mencionó su propio linaje y sus logros. «En todos mis años, he aprendido que los dioses rara vez nos presentan situaciones que tengan soluciones sencillas. Tu dolor exige respeto, pero tu petición exige considerar las consecuencias que van más allá de este momento». Astrid asintió lentamente. Sus lágrimas comenzaban a disminuir, pero no cesaban del todo. «Entiendo tu vacilación, hoja tormenta. No es fácil, te lo pregunto, pero piensa en esto. Si perdieras todo lo que le da sentido a tu vida, ¿no buscarías la misma liberación? Cuando la oscuridad es tan absoluta que ninguna luz puede penetrarla, ¿acaso no es preferible una muerte rápida a una lenta agonía del espíritu?» El guerrero se encontró dividido entre la compasión y el deber, entre el deseo de aliviar el sufrimiento y la certeza de que algunos actos, una vez cometidos, eran irreversibles. El sol de la mañana ya estaba más alto, disipando la niebla y revelando el fiordo en toda su austera belleza. A lo lejos, un halcón graznó mientras sobrevolaba el agua, y su sonido pareció llevar consigo las voces de todos aquellos que alguna vez se enfrentaron a decisiones imposibles. «Dame un momento para pensar», dijo Leif finalmente, volviéndose para contemplar el agua, donde la luz danzaba en patrones que parecían casi mágicos. «Vivo. Esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera». Ade, mientras permanecía allí debatiéndose con el peso de la decisión que tenía ante sí, ni él ni Astrid se percataron de cómo las sombras parecían moverse y profundizarse a su alrededor, ni de cómo el aire mismo comenzó a vibrar con un poder que hablaba de atención divina.
Los dioses, al parecer, estaban presenciando cómo se desarrollaba este momento, y las decisiones que se tomaran aquí tendrían repercusiones mucho más allá de las pacíficas costas del fiordo. El silencio se extendía entre ellos como un torbellino, cargado del peso de los pensamientos no expresados y de la magnitud de la elección que flotaba en el aire matutino. Las manos curtidas de Leif se apretaban y abrían mientras contemplaba la superficie del fiordo, donde la luz del sol, cada vez más intensa, creaba un tapiz siempre cambiante de oro y plata que parecía burlarse de la oscuridad de su conversación. Detrás de él, podía oír la respiración tranquila de Astrid, interrumpida de vez en cuando por un suave sollozo que hablaba de un dolor demasiado profundo para expresarlo con palabras. El guerrero se había enfrentado a la muerte innumerables veces, había mirado a los ojos de berserkers ebrios de furia bélica, había resistido tormentas que podían engullir barcos enteros, se había enfrentado a adversidades que habrían doblegado a hombres menos fuertes. Sin embargo, ninguno de esos momentos lo había preparado para esto, que le pidieran convertirse en un instrumento de misericordia para alguien cuyo dolor era tan profundo que la muerte parecía preferible a la continuación de la existencia. En todos mis viajes, dijo Leif finalmente, y su voz resonó a través del agua. He aprendido que los dioses a menudo nos hablan a través de nuestras luchas más profundas, no con truenos ni relámpagos, sino en los momentos de silencio en que debemos elegir entre el camino fácil y el correcto. Tu dolor es real, Astrid, portadora del dolor, y merece respeto. Pero me pregunto, ¿has explorado realmente todas las alternativas? El reflejo de Astrid vaciló en el agua quieta cerca de la orilla mientras negaba lentamente con la cabeza. ¿Qué alternativas existen para los muertos vivientes? He intentado encontrarle sentido a las tareas cotidianas. Preparar comidas que nadie comerá, remendar ropa que nadie usará, cuidar un hogar que solo me da calor a mí. Cada amanecer se siente como una traición a aquellos que jamás volverán a ver la luz del sol. Cada atardecer me recuerda la oscuridad que ha consumido mi mundo. El viento arreció ligeramente, susurrando entre las agujas de pino sobre ellos y trayendo consigo el aroma de la nieve lejana, un recordatorio de que se acercaba el invierno, con sus largos meses de frío y días cortos que ponían a prueba la resistencia de todos. Fue durante estas estaciones oscuras cuando muchos nórdicos encontraron su fe más fuerte. Desafiado cuando la ausencia de luz hacía que cada carga pareciera más pesada. Quizás, sugirió Leif con cuidado, tu dolor podría convertirse en una fuente de fortaleza para otros que sufren pérdidas similares. Los dioses tal vez hayan preservado tu vida no como castigo, sino como preparación para un propósito que aún no has descubierto. ¿Cuántas otras mujeres han perdido esposos e hijos en la guerra? ¿Cuántas se beneficiarían de la sabiduría que solo alguien que ha caminado a través de tal oscuridad puede brindar? Astrid se apartó del agua para mirarlo directamente, sus ojos azules llameando con una mezcla de dolor y algo que podría haber sido ira. Hablas de sabiduría, como si hubiera algo noble en este tormento. Dime, hoja tormentosa, ¿qué sabiduría hay en despertar cada día al vacío? ¿Qué fuerza puedo ofrecer a otros cuando no me queda ninguna para mí misma? No soy una mujer sabia ni una sanadora. Simplemente soy un recipiente roto que no puede contener nada más que tristeza. La intensidad de su mirada hizo que Hoja retrocediera un poco, no por miedo, sino por la creciente sensación de que había algo más en esa mujer de lo que se veía a simple vista. La forma en que se comportaba, la cuidadosa precisión de sus palabras, incluso el ritmo de su respiración, todo hablaba de alguien acostumbrada a mandar, a ser escuchada y obedecida. Sin embargo, su pena parecía genuina, su dolor tan real como las piedras bajo sus pies. Los vasos rotos se pueden reparar, respondió él, aunque su voz denotaba menos certeza que antes. Y a veces se fortalecen en los puntos donde se agrietaron. Los artesanos japoneses de tierras lejanas tienen la costumbre de reparar la cerámica con oro, haciendo que la pieza reparada sea más hermosa que la original. Quizás tus grietas también puedan rellenarse con algo precioso. Astrid rió, pero no había humor en su risa, solo la amargura de quien había perdido toda esperanza. Bonitas palabras,
guerrero, pero no soy cerámica para ser reparada y exhibida. Soy de carne y hueso, y mi corazón se rompe. Conozco mis límites. Los he alcanzado. Por favor, si tienes algo de misericordia en tu alma, concédeme esta última bondad. Mientras hablaba, se acercó a él, lo suficiente como para que pudiera ver los intrincados diseños tejidos en su vestido. Diseños que parecían cambiar y transformarse mientras él los observaba, como imágenes vistas a la luz del fuego o formaciones de nubes que revelaban diferentes formas a distintos observadores. La artesanía era extraordinaria, muy superior a lo que la mayoría de las costureras de pueblo podían lograr, y los propios hilos parecían captar y retener la luz de maneras que desafiaban toda explicación natural. Leif sintió que su resolución flaqueaba. El dolor de la mujer era innegable. Su petición, expresada con una desesperación tan sincera, hacía que negarse a ella pareciera casi cruel. Su mano se movió lentamente hacia la empuñadura de su espada, sus dedos recorriendo las familiares ranuras marcadas por generaciones de su familia. La espada había cobrado muchas vidas en combates honorables. Quizás podría servir tanto para la misericordia como para la guerra. Si considerara tu petición, dijo lentamente, midiendo cada palabra con cuidado, no la haría a la ligera ni sin la debida ceremonia. Habría que consultar a los dioses, observar los ritos correspondientes. Una vida, incluso una entregada voluntariamente, merece respeto. Astrid asintió con entusiasmo, con un destello de esperanza en los ojos por primera vez desde que él la había encontrado. Sí, por supuesto, no querría que se hiciera a la ligera ni sin honor. Pero por favor, no te demores demasiado, buscando señales y presagios. Cada instante que sigo existiendo es un instante más de tormento, un latido más de dolor que no sirve para nada. El guerrero desenvainó su espada lentamente. El acero silbó suavemente al salir de la vaina de cuero. La hoja era una obra maestra de la artesanía nórdica, forjada por las propias manos de su abuelo con hierro de una estrella fugaz. Sus filos relucían con una luz que parecía emanar del propio metal, y a lo largo de ella se extendían inscripciones rúnicas que hablaban de honor, deber y la protección de los inocentes. Arrodíllate, dijo en voz baja, y pidamos a los dioses que sean testigos de lo que hacemos aquí. Si aprueban esta misericordia, que envíen una señal. Si lo desaprueban. Dejó la frase inconclusa, esperando que la intervención divina lo librara de tomar aquella terrible decisión. Astrid se arrodilló sobre las lisas piedras, su cabello dorado cayendo en cascada sobre sus hombros como un torrente de luz. Inclinó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto su cuello, y cerró los ojos. Estoy lista, Leif Stormayer. Gracias por tu amabilidad. Cuando llegues a los salones de los dioses, que sepas que un alma agradecida pronunciará tu nombre con honor. Leif alzó la espada lentamente, con movimientos deliberados y ceremoniales. La hoja captó la luz del sol matutino, enviando brillantes reflejos que danzaban sobre la superficie del fiordo. Pero cuando se disponía a atacar, sucedió algo extraordinario que sería recordado y contado por generaciones. El aire a su alrededor comenzó a espesarse y a centellear, adquiriendo la cualidad del agua agitada por una mano invisible. La luz matutina pareció curvarse y concentrarse, formando patrones que dolían al mirarlos directamente. Un sonido llenó el aire. No era música, no era un trueno, sino algo que resonaba en los huesos y hacía que las piedras bajo sus pies vibraban en armonía. Y entonces, con una presencia que empequeñeció el fiordo, una figura se materializó entre Leif y la mujer arrodillada. Era casi tan alto como el guerrero, pero se movía con la presencia de alguien acostumbrado a comandar no solo ejércitos, sino también a ganarse el respeto de los dioses. Su cabello era oscuro como una noche sin luna, salpicado de reflejos plateados que capturaban la luz como fuego estelar. Vestía una armadura que parecía forjada con la esencia misma de la justicia. No era simple metal, sino algo que encarnaba los conceptos de honor, sacrificio y juicio justo. Pero fue su mano, o mejor dicho, su ausencia,
lo que llamó la atención de inmediato. Donde debería haber estado su mano derecha, solo había un muñón envuelto en cuero, un recordatorio del mayor sacrificio jamás hecho por el bien de todos. Era Tyr, dios de la guerra y la justicia, el guardián manco de los juramentos y protector de los justos. «Detén la espada, tormenta de hojas», dijo el dios, con una voz que resonaba con la autoridad de las montañas y la sabiduría de los siglos. Esa espada era forjada para defender la vida, no para acabar con ella en la desesperación. «Baja tu arma y aléjate de la mujer». Leif retrocedió tambaleándose, la punta de su espada rozando las piedras mientras sus rodillas casi cedían bajo el peso de la presencia divina. Cada instinto le gritaba que se arrodillara, que clavara el rostro en el suelo ante tal majestad. Pero algo en sus lágrimas le sugería que se requería respeto, no postración. «Gran lágrima», logró decir el guerrero, con la voz apenas un susurro. «Solo busco mostrar misericordia a quien sufre más allá de toda resistencia. Su dolor es real, su pérdida total. Sin duda hay honor en conceder la paz a quienes no la encuentran en la vida». La mirada del dios, unos penetrantes ojos azules que parecían ver no solo el momento presente, sino todas las decisiones que lo habían propiciado y todas las consecuencias que de él se derivarían, se movió entre Leif y la mujer, que seguía arrodillada con la cabeza gacha. «Honor». La voz de Tyr contenía un tono que podría haber sido de diversión, aunque estaba matizado por la gravedad. «Dime, guerrero mortal, ¿qué? ¿Conoces a alguna mujer a la que le quitarías la vida? ¿Has examinado su historia con el mismo cuidado que emplearías para evaluar las defensas de un enemigo? ¿Te has planteado si todo es lo que parece?» La confusión nubló el rostro de Leif. «Me ha contado sus grandes pérdidas. Su marido y sus hijos fueron capturados por asaltantes, su barco fue incendiado en el mar. Su dolor habla de verdad. Nadie podría fingir tal dolor». «¿Dolor?» «Sí». Tyr asintió lentamente. «¿Pero el dolor de quién? ¿Y qué clase de ser se arrodilla ahora ante ti, buscando la muerte a través de tu espada?» El dios alzó su mano restante, y de sus dedos fluyó un poder como luz visible. El agua la cubrió por completo, y al tocarla, comenzó a transformarse. Su sencillo vestido azul se transformó, convirtiéndose en una armadura de plata y oro que brillaba como la luz de las estrellas capturada. Su cabello dorado brilló tanto que pareció arder con un fuego interior. Y cuando alzó la cabeza, sus ojos reflejaban una profundidad que hablaba de una sabiduría mucho más allá de la edad mortal. De sus hombros se desplegaron unas enormes alas blancas, lo suficientemente anchas como para abarcar el propio fiordo. Se puso de pie con una gracia fluida, ya no era la mujer destrozada que buscaba la muerte, sino algo magnífico y de otro mundo. No se trataba de una doncella mortal. Se trataba de una valquiria, una de las escogidas de los caídos por Odín, una doncella guerrera divina cuyo propósito era guiar a los héroes caídos hacia sus recompensas eternas. «Mirad», anunció Tyr, con su voz resonando sobre el agua y haciendo eco en las paredes del fiordo. «Sigrid, la buscadora de la verdad, hija de la batalla, sierva del viejo padre. Ella vino a este lugar no buscando la muerte, sino algo mucho más precioso, un atisbo del verdadero corazón del honor mortal». Y así termina este relato de pruebas divinas y compasión mortal, donde los propios dioses caminaron entre nosotros para medir el valor de los corazones humanos. Leif Stormclair sí que viajaría al Valhalla, pero no como recompensa por quitar la vida, sino por su voluntad de mostrar misericordia incluso cuando la misericordia parecía imposible. En los grandes salones de los dioses, descubrió que el verdadero honor no reside en el filo de la espada, sino en el coraje de elegir la compasión sobre la conveniencia, la sabiduría sobre la prisa. El secreto de la valquiria regresó a sus deberes eternos, llevando consigo el conocimiento de que entre los mortales aún existían aquellos cuyos corazones podían reconocer la naturaleza sagrada de la vida, incluso en sus momentos más oscuros. Y el fiordo donde se conocieron pasó a conocerse como la costa de la misericordia, donde los viajeros se detenían a recordar que la mayor fuerza a menudo reside en contenerse.
Y las mayores victorias no se consiguen mediante la violencia, sino mediante la comprensión. ¿Qué te pareció este relato de sabiduría nórdica e intervención divina? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. Y no olvides suscribirte para leer más historias de la era vikinga y la rica mitología de los vikingos.